todos hemos visto en la prensa, en los medios escritos, en unas páginas casi arrinconadas, como si estuvieran de forma clandestina, esa parte tan simbólica que lleva muchísimos años entre nosotros son los horóscopos. Pero para poder entender eso de los horóscopos hay detrás una larga historia. Hay que introducirse dentro del mundo de la astrología, desde que los primeros hombres y mujeres también que se dedicaron a estudiar los cuerpos celestes, que empezaron por Mesopotamia, Egipto. Pero para ello tenemos un invitado muy especial que nos va a contar esos orígenes de la astrología para poder entender qué son, qué significa esos horóscopos, qué significa esa evolución y en qué ha influido, sobre todo, en la humanidad. Así que nuestro invitado, Damián Panal, bienvenido a nuestra casa. Muy buenas. Bueno, Damián, cuéntanos un poquito eso de los horóscopos que tenemos nosotros. ¿Por qué la gente tiene tanto interés en el horóscopo cuando lo vemos en nuestras páginas? Bueno, en general la gente, las personas, pues tienen curiosidad por qué les va a deparar el futuro, cómo les va a ir, ya sea en el ámbito de la astrología o en otro tipo de artes, pues esotéricas, ocultas, todo este entramado de este tipo de temas. Y la astrología, pues, es uno más, ¿no? Y tanto influye a menudo, supuestamente, esos astros en la vida cotidiana de esas personas. Claro, influye muchísimo. Caso distinto es en los famosos horóscopos de los periódicos, de las revistas y tal, que son muy generalistas, porque evidentemente te cita unos hechos, unos pronósticos muy generales, que afectan a grupo de personas según un signo astrológico, pero claro, obviamente a un conjunto de personas con el mismo signo, pues a cada uno le va a pasar una cosa distinta. Otra cosa es que haya sobre ese signo en ese momento algún planeta benéfico o maléfico, y en general, estadísticamente, a los que sean de ese signo les vaya un poco mejor o peor que a la media, pero solamente eso. Otra cosa ya es la astrología con toda su profundidad, que esto ya parte desde hace 5.000 años, que se sepa al menos, que viene la época mesopotámica, o sea, unos 3.000 años antes de Cristo, ya se empieza, hay evidencias de la existencia de la astrología, del nacimiento de esta, sobre todo en un principio por la parte de los caldeos, también de los asirios, pero fundamentalmente de los caldeos en la época más antigua, donde ya se fijaron de que en función de cómo estuvieran los astros posicionados, ocurrían cosas, mejores o peores, y siempre con una serie de patrones, ¿no? Estamos hablando de una época donde se tenían en cuenta una serie de planetas, que son hasta Saturno, o sea, el Sol, la Luna, que son las luminarias, y luego Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Lo que se llaman los transpersonales, que son Neptuno, Urano y Plutón, que eso ya se conocieron después, no son visibles a la vista humana, y esos evidentemente no se tenían en cuenta. Entonces, en la antigüedad pues vieron que había una serie de patrones. Cuando ocurría, estaba en esta posición, que si a 90 grados o a 120, que si tal declinación, que si otro tipo de aspecto, pasa esto, pasa lo otro, incluso relaciones climatológicas, y claro, empezaron a tomar consideración en este aspecto de manera más profunda al transcurso del tiempo. Entonces, durante toda esta época se empezó a formar la astrología, a formar lo que es un zodíaco, más o menos, no es exactamente como hoy en día, pero más o menos se asemejaba. Decir que aparte de Mesopotamia, desde hace 4.000 años, o sea, 1.000 años después del comienzo de la astrología en Mesopotamia, también estaba presente tanto en China como en la India. Es evidente que estamos hablando de 4.000 años de antigüedad,
una práctica, se supone que es totalmente diferente. Esa práctica se hacía del estudio astrológico comparado con el siglo XXI. Hay mucha diferencia, ¿no? Muchísima, muchísima. En un principio, lo primero que, claro, en un principio estabas limitado a una serie de planetas, no tenías instrumentos, no tenías precisión, estabas limitado. Luego, más adelante, ya cercano a la época cristiana, resurge la astrología de una manera un poco más contundente, más moderna, que es en Egipto. Y son los griegos, con Alejandro Magno, cuando toman tanto la astrología mesopotámica, la babilonia, como la egipcia, hacen un refunde de estas dos, y entonces empiezan a tratarla de una manera que se asemeja poco a poco más a lo que es ahora. Los egipcios ya pusieron los 12 signos concretamente, y a su vez cada uno de esos signos los dividían en 3 partes, que son los decanatos, con lo cual teníamos 36 segmentos en la rueda zodiacal. Esto es implementado por los griegos, y los griegos son los que ya le dan forma a lo que la astrología más o menos moderna se conoce hoy en día. Es a partir ya de la época cristiana, en el segundo siglo después de Cristo, cuando Ptolomeo es el que hace una obra, el Tetrabiblos, es la base y el fundamento de la astrología moderna, y a partir de ahí ya se va configurando lo que es la carta natal que hoy en día conocemos, porque hasta este momento en lo que se fijaban eran en los astros, lo que se llaman configuraciones universales, donde están los astros, pero claro, ya llega un momento en el que se tiene en cuenta la rotación terrestre, y entonces, aparte de cómo están los astros, es la posición, claro, van variando en función de la rotación terrestre, que es lo que se llaman las cúspides o las casas. Y ahí ya aparece lo que se llaman los temas natales, de cuando alguien nace, pues tener en cuenta en ese momento ya no los planetas dónde estaban y en qué signo, sino qué casas, qué cúspides, en función de la rotación de la Tierra hay, que eso nos va a hablar de ciertas facetas dentro del ámbito de la astrología. Pues fue eso, Ptolomeo, el importante de esta época, y la astrología fue tomada también por los romanos, por el Imperio Romano. Los mismos emperadores tenían sus astrólogos, todos ellos. Se consultaban muchísimos astrólogos entre ellos. Pero fíjate una cosa curiosa, ahora que dices que emperadores romanos consultaban sus astrólogos. Tiberio fue el primero que Efectivamente, en un libro que yo publiqué hace mucho, hablando de Venecia, precisamente los duques de Venecia tenían sus propios astrólogos, pero no para, digamos, ver si tenían porvenir bueno o malo o nefasto, según como, sino si era el día idóneo para decir esta normativa, esta ley, es buen día para comunicarlo, según ellos le decían sí o no, podría esperar, sin influir en la política, evidentemente. Sí, de hecho la astrología en la historia realmente se utilizaba para eso. El tema de las cartas astrales personales, esto se utilizó más hacia el final, pero en un principio realmente la astrología hay dos tipos de técnicas astrológicas que se utilizaban en antaño, que son la astrología eleccional o electiva, o también la astrología en términos de preguntas, que se llama astrología horaria. O sea, la astrología horaria, por ejemplo, se trata de hacer una pregunta al cielo. Tú haces una pregunta al cielo y según una serie de parámetros, el cielo te responde a esa pregunta, si es que sí o que no. Eso es la astrología
horaria. Pero luego está la eleccional o electiva, Claro. que es la que realmente se ha utilizado en la historia al transcurso de siglos y milenios, que es evidente, es muy decir, evidente. ¿cuándo empiezo yo una batalla? ¿O cuándo la acabo? ¿O cuándo tomo un acuerdo con este o con el otro o no lo tomo? Y entonces buscar, con los conocimientos astronómicos oportunos, cuál es el momento idóneo para empezar, emprender o no hacer. A esto se le llama astrología eleccional o electiva, que se utiliza hoy en día mucho, ¿Sí? muchísimo. Muchísimo. Sí, muchísimo, más de lo que parece, sobre todo en el ámbito de los negocios. A la hora de emprender un negocio, consultan con astrólogos. Es evidente que antiguamente la figura del astrólogo era muy respetada en los tiempos antiguos, los siglos anteriores. Hoy en día no, se ha perdido ese respeto hacia el astrólogo. ¿Crees que hay una diferencia? Sí, la pérdida de ese reconocimiento se produce en principio por parte de la Iglesia. A partir de la Edad Media, de hecho, Galileo Galilei fue condenado por hereje, porque a Galileo Galilei era astrólogo, y fue condenado a pena de muerte, y a cambio de ello, eludir esa pena de muerte, pues dejar terminantemente la astrología. Entonces eso fue una parte de la época de la historia en la que la astrología decayó bastante por el tema de la persecución de la Iglesia, y luego a partir del Renacimiento, más bien de la Ilustración, cuando vienen los avances científicos, pues fue otro momento en el que la astrología empieza un poco a decaer, a estar mal vista. No obstante, en la época de la Edad Media, España fue la que era más importante a nivel, o sea, lo que es la península ibérica a nivel de astrología, sobre todo por los autores árabes. Hay unos compendios de astrología tradicional, por ejemplo Abel Ragel, que están recogidos y traducidos por la corte de Alfonso X el Sabio. Claro. Hay unos compendios complejísimos, que es la base ya de la astrología tradicional o medieval, que es la que a muchos nos gusta. Luego ya, más adelante, pues tomaron fuerza países como Francia y como Inglaterra, pero ya más tirando hacia la época, a partir del siglo XV-XVI, como William Lilly o como Morin, que era francés, y todo esto, pero se basaban en la astrología helénica, que a su vez viene de la babilónica. Sí, sí. Y los reyes, Felipe II en España, por ejemplo, los reyes en general en Europa, pues todos tenían su astrólogo, o sea... Precisamente son los reyes muy esotéricos. Sí, pero también los astrólogos... en el mundo de la astrología, de la alquimia. Y sí, está muy relacionado con la alquimia. Hay una cosa muy curiosa dentro de la astrología también, porque hasta hace unos pocos siglos era una referencia muy importante para los médicos, porque según los cuerpos celestes, digamos, el análisis que podían hacer los astrólogos, podían ofrecerle un tratamiento, incluso una intervención quirúrgica. ¿Eso es cierto? Sí, completamente. De hecho, hay una parte de la astrología médica, que es muy complicada, y normalmente son médicos los que usan este tipo de astrología. De hecho, cuando hay congresos de astrología, hay dos roles fundamentales de tanto de ponentes como de personas que asisten a este tipo de técnicas, que son profesores y médicos. Claro. Es lo que más hay. Y evidentemente la astrología pues se puede ver todo tipo de patologías, el desencadenante, porque todo lo que está en el cuerpo, los procesos bioquímicos están relacionados con los planetas. Y de ahí se puede sacar la solución. Sí, fíjate, hoy en día seguimos mirando, queramos o no, siempre miramos las páginas de la prensa, miramos qué horóscopo tenemos hoy en día, qué nos toca. Si tenemos un buen día en el trabajo, en el amor, en el dinero, que es lo que más preocupa a la gente, por lo visto lo que más interesa a la gente cuando consulta los horóscopos, lo primero que miran es su tema monetario, económico. ¿Qué pasa? ¿Que a la gente no le interesa la salud ni el amor? ¿O qué opinas?
Bueno, en los periódicos pues te pone que si la salud, que si el amor, pues miran por dónde va Venus y cómo afecta a cada signo, y en función de eso pues más o menos dan directrices de que este signo le va a ir mejor o peor que a otro en temas del amor por Venus. En temas de trabajo a lo mejor pueden tomar, a veces se puede tomar o Marte o Saturno, y más o menos se basa en eso, pero claro, la astrología de los periódicos es un mero casi entretenimiento, de ahí no puedes extraer nada serio. Ahora mismo los astrólogos que están rellenando esta prensa, esos medios escritos, incluso en televisión también, hacen muchos análisis, ¿son fiables? ¿O crees que todavía están muy alejados de esa astrología ancestral que siempre hemos conocido? A ver, la astrología de los periódicos en principio no se puede tener considerada en cuenta ni siquiera, porque dice muy poco, no dice prácticamente nada. Si nos vamos a la faceta de los astrólogos profesionales, pues ahí como en todo tipo de colectivos o de profesiones o roles en esta sociedad, los hay que acaban en el intrusismo, pero sobre todo hay gente muy mal formada, pero no obstante hay astrólogos de reconocido prestigio y que son muy demandados, son muy demandados para emprender negocios, son muy demandados para temas natales, y también hay que tener en cuenta efectivamente la formación. La formación en España no está arreglada, pero por ejemplo en otros países sí. O sea, yo tengo un colega en el ámbito de la astrología que vive en Barcelona, que ha estudiado la carrera y ha hecho el doctorado, pero claro, ha estudiado en Inglaterra y en Estados Unidos. Efectivamente. Y ha hecho el doctorado, por ejemplo, sobre Marte, ¿no? Y el hombre es astrólogo, ha estado de astrólogo en Estados Unidos, ahora está en Barcelona y se dedica al ámbito de los negocios. Y pues nada, personas que quieren emprender algo, un negocio, entonces pues hay que mirar pues a qué hora se estampa una firma ante un notario para determinar el momento más propicio. Muchísimo contigo, sobre todo la historia de la astrología, algunas curiosidades también está contando, está invitado Damián. Pero también voy a contar una cosa. Damián ha estado también en las redes sociales muy a menudo. Ha hecho una especie de vaticinios también, digamos, en colaboración con otras personas. Y al poco tiempo parecía que estaban acertando algunos conflictos políticos, crisis económicas, muchos de ellos los habéis acertado. ¿Qué ejemplos nos puedes adelantar de ese tipo? Bueno, este tipo de conflictos, aquí hay una serie de planetas que son los más alejados al Sol en general, que son los más sociales, porque luego los más cercanos al Sol son los más personales, son afecciones más personales, y planetas como Júpiter, Saturno, Neptuno tienen un efecto más social, y estos son los que se tienen en cuenta a la hora de crisis económicas, a la hora de la inflación, a la hora de guerras y todo este tipo de cosas. Hubo un congreso de astrología de hace unos 20 años donde quedaron reflejados pues toda una serie de posiciones de Saturno con Neptuno, con Plutón en cuadratura, en fin, una serie de posiciones que concurren a de X tiempo, tienen una especie de ciclos, y siempre se derivaba una concurrencia exacta de una crisis o esto o lo otro. En ese congreso estuvo en la mesa ponencial el catedrático de Economía Niño Becerra. O sea que estas cosas se toman muy en serio y evidentemente se ven que vienen en conflictos. Otra cosa es luego saber dónde y de qué manera exacta se producen y en qué momento. Por ejemplo, el tema de la crisis del coronavirus, ya en el ámbito de la astrología se veía que había una crisis muy fuerte, ya se veía a finales del 19 y a principios del 20.
Lo que pasa que aquí, por ejemplo, cuando comentábamos el tema, todos pensábamos que iba a ser un conflicto bélico, uno más, en Oriente Medio, más o menos, por la posición de los planetas. Era un conflicto, además, muy fuerte. Pero no nos fijamos en un detalle, que no es un astro, sino es un punto geométrico, un lugar geométrico que se llaman los nodos lunares, que son donde concurren las trayectorias de la Luna con la eclíptica del Sol, y como es un punto que además es un poco turbio, no se conoce muy bien cómo funciona con exactitud, lo dejamos de lado. Sin embargo, era el nodo sur, y este elemento astrológico muy sutil resulta que habla de los virus y de las pandemias, y lo dejamos del lado. Pensábamos que era una cosa, pero luego vino otra. Fíjate, perdona que te interrumpa, ahora que vemos tantos conflictos en la actualidad, tenemos la guerra, el conflicto de Ucrania, también parece que está China y Estados Unidos en graves conflictos políticos, económicos, sociales, como queramos llamarle. ¿Habéis hecho algún vaticinio, un estudio de lo que puede ocurrir? ¿Qué futuro le puede deparar a estas situaciones? Pues en principio el asunto va a ir para largo, va a tener altibajos, pero no parece que vaya a ir mucho a más. En principio, según los tránsitos que hay, pues hay momentos de tensiones, que si uno para el 24, otro para el 25 en determinados meses. Luego hay otro ya que viene que habrá otro fuerte, que será en torno a mayo del 28, creo recordar, que ahí vuelve a estar por medio Saturno y puede haber otra crisis fuerte, pero hasta entonces no se aprecia que haya nada muy especial. Ahora estamos sufriendo, debido a Júpiter, un proceso de inflación que al estar Júpiter en Tauro poco a poco se va a ir desinflando. Se desinflará muchísimo más cuando entre en Géminis, porque Júpiter estará exiliado, que será a partir de la primavera que viene. Luego, ya para el año 25, es posible que haya un repunte de la inflación otra vez, porque Júpiter entra en Cáncer y está exaltado en ese momento. Puede haber un repunte de la inflación, sobre todo en el ámbito inmobiliario. Claro, todo esto son versículos, claro, de qué planeta. Ahora Saturno, por ejemplo, ha entrado en Piscis. Pues es un momento muy propicio. Saturno es un planeta duro, es el gran maléfico de todo, y nos habla de la muerte, y está por Piscis. Pues hay muchas probabilidades que sea una época donde hayan muertes y catástrofes que tengan que ver con Piscis, que son las aguas profundas, Neptuno, que es su corregente, y por tanto se pueden producir, como hemos visto, el tema del submarino, como el tema del naufragio que hubo con 600 personas hace poco. O sea, es muy importante todo lo que estás contando. Todos los planetas, cuando van pasando por un sitio, pues son épocas más o menos propicias, que se facilitan que ocurran cosas buenas o malas, o de cualquier índole. Si luego además hay manifestaciones que profundizan esto, se dan o no se dan, y luego también dónde se dan. Hay una técnica que se llama la astrocartografía, que tú tienes una posición planetaria, una posición exacta, pero en qué lugar geométrico y geográfico de la Tierra tiene más posibilidades de producirse, y es ahí, en esos sitios, donde normalmente se produce el hecho. Pues, Damián, todo esto no lo vas a contar en otro próximo programa, porque es muy interesante que pueda vaticinar qué dicen los astros, qué dicen los cuerpos celestes respecto al futuro de nuestra humanidad, el futuro de España también, de Valencia, de cualquier sitio. Así que ha sido un placer contar contigo, Damián. Espero que haya estado cómodo en nuestra casa. El placer ha sido mío. Pues, ya lo sabéis, Damián se ha dejado una clase magistral de historia, de introducción al mundo de la astrología. Así que en vuestra casa os hemos dejado un nuevo episodio del mundo del misterio. Nos vemos
el próximo programa. Gracias y hasta la próxima.